Continuamos, si les parece, con el orden del día. Para finalizar, es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la entrada en la Unión Europea de las personas refugiadas. Para la defensa de la proposición, don Juan José Márquez, por tiempo de 10 minutos. Y agradecerle también por la cortesía que ha tenido en relación con la modificación del orden del día que le afectaba por su primer punto del orden del día. Gracias. Muchas gracias, presidente. Intentaré ser lo más breve posible, dado lo tarde que vamos con la comisión. Bueno, estamos ante la mayor crisis humanitaria desde la creación de la Unión Europea. Yo creo que no se nos escapa a ninguno de los que estamos aquí. Europa, por tanto, no puede mirar hacia otro lado. El asilo no solo es un derecho, sino que además la legislación internacional nos obliga a garantizarlo. Con su política de fronteras, la Unión Europea lo único que ha conseguido con políticas de levantar muros y de cerrar las fronteras es que el mar Mediterráneo y el océano Atlántico se hayan convertido en las fosas comunes más grandes del mundo. Debemos articular vías legales para la entrada de estos refugiados. Es la única manera de que no haya más muertes y de luchar contra el tráfico de personas. Hemos visto imágenes dantescas en los últimos meses respecto al tráfico de personas en Europa, que yo creo que son intolerables en una sociedad como la nuestra. El número de solicitudes de asilo que se presentan en España es bajísimo, en comparación con otros países de Europa como Alemania, ¿no? España solo recibe el 1% de las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea. Por tanto, aquellos argumentos alarmistas que se utilizan desde discursos demagógicos, especialmente en los sectores más conservadores de la sociedad española, no se sostienen. Esos argumentos que hemos escuchado, como el Fernández Díaz, el ministro de Interior, diciendo que se filtran yihadistas entre los refugiados, la crisis de los refugiados es como tener goteras en una casa. Ese tipo de afirmaciones despreciables por parte además de un representante público como un ministro de Interior no se sostienen con los datos en la mano, porque España solo recibe el 1% de esas solicitudes de asilo. Por tanto, tenemos responsabilidad política también desde este Parlamento. Se han aprobado, es cierto, una declaración institucional y una proposición no de ley, pero que además que fue registrada posterior a la que nosotros hicimos, sí consideramos, y por eso la llevamos a comisión y queremos que se valore y que se vote positivamente, es que esa proposición de ley tiene algunas deficiencias. Nosotros creemos que es fundamental para que se desarrolle una normativa que permita la libre circulación de estas personas, es la derogación del protocolo de Dublín. Por eso va en nuestro punto número 2 de la proposición no de ley. No solo instar al Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de España a articular vías legales para la entrada a la Unión Europea de personas refugiadas y acabar con las redes de tráfico, reabrir la posibilidad de solicitar protección internacional de las embajadas y consulados españoles en los estados de origen y tránsito, como prevé así la Ley 12/2009, sino que además pedimos la derogación del protocolo de Dublín, que España presiona a Europa para derogar ese protocolo que prevé el regreso de una persona refugiada al país donde solicitó el asilo y pidiendo, por tanto, la libre circulación. Instar además al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España el cese de la militarización de la frontera y la criminalización de las personas desplazadas desde el respeto a los derechos humanos y los valores rectores de la Unión. Yo espero además, ya que el Partido Popular parece que últimamente está muy interesado en el respeto de los derechos humanos, también internacionalmente, que nos apoye también en esta proposición no de ley. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Juan José. A continuación, por los grupos no enmendantes. En primer lugar, el Grupo Mixto, don Jesús Ramón Ramos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, por lo menos yo, señor Juan José, yo le voy a apoyar en su proposición de ley. Vivimos actualmente una situación de desastre humanitario en Europa. No solo nos hemos visto desbordados desde los medios de asistencia y atención a los refugiados. La grave situación ha puesto de manifiesto también la lentitud de toma de decisiones europeas y la falta de acuerdo en este tema entre muchos de los países miembros. Esta lentitud y los mismos mecanismos que la Unión Europea ha puesto para controlar la inmigración irregular ahora son los principales obstáculos para la aceptación y reparto de refugiados.
La gravedad de los hechos que sufren cada día la gran cantidad de personas que viven con lo opuesto y han venido escapando de una guerra que parece que antes nos quedaba muy lejos, va cada vez a peor. No solo llevan esperando una respuesta que nunca llega, ahora son desplazados o cercados entre las diversas fronteras de los límites de la Unión, lo que ha provocado la proliferación de mafias que viven de aprovecharse de las pocas esperanzas de los más desesperados, mafias a las que deberían ayudar a erradicar de Europa. Señorías, por si no fuera ya tan grave el caso, el paso del tiempo nos evidencia que la situación no parece aclararse. No solo se han dado repuntes xenófobos, las propias adversidades del clima continental harán más duras las condiciones de esta gente, según avance lo que queda de año. Es por eso que hay que pedir diligencia en la toma de decisiones. Desde Canarias, que sabemos de primera mano la desesperada situación que arrastra la emigración, estamos dispuestos a ayudar. Nos consta que muchos cabildos y ayuntamientos se encuentran preparados para acoger a las personas que les toquen en el reparto, e incluso el gobierno de la comunidad. El propio portavoz de nuestro grupo parlamentario mixto, don Casimiro Curvelo, ponía a disposición a comienzos de septiembre, con las primeras noticias de la crisis, las instalaciones que para la acogida de migrantes tiene la isla de La Gomera. Más de mes y medio ha pasado de esto. Es por ello que la agrupación socialista Gomera apoyará esta proposición no de ley. Quizás no solucione el problema a corto plazo, pero estamos convencidos de que van en la senda correcta para crear una Europa más solidaria y unida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús Ramón. A continuación, doña María Esther González, en nombre del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Gracias, señoría. Don Juan Márquez, el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria también va a apoyar la proposición no de ley que ha presentado, de la misma manera que apoyábamos la declaración institucional que se debatió en el Pleno del Parlamento en la sesión del 9 y 10 de septiembre. Nosotros entendemos que los ciudadanos eligen a sus representantes y, por ende, eligen a sus gobernantes para delegar en ellos la responsabilidad de dirigir el timón de sus municipios, en nuestro caso de nuestras islas, de las comunidades autónomas y de los países incluso de Europa. Y lo que entendemos que no es de recibo es que ante la indignante inanidad de los gobernantes, los ciudadanos hayan tenido que tomar las riendas de la política. Más aún, esa marea de ciudadanos, esa marea solidaria, es la que ha obligado a la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Consejo y a los gobernantes de todos los Estados europeos a movilizarse. Aunque tarde, parece que Europa ya tiene conciencia y que hay consenso sobre el hecho de que hay que actuar, pero al igual que también tienen conciencia sobre la evidencia de que este momento es un momento de grave, de desplazados, el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que todavía siguen sin estar de acuerdo, siguen en desacuerdo, es el cómo actuar, el dónde, el cuánto y el cuándo. Los nacionalistas de Nueva Canarias consideramos que esto no puede ser así, que Europa tiene que actuar y que además tiene que actuar ya. Y también consideramos que la nueva política migratoria y de asilo que se ha de emprender por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros tiene que actuar primero por llevar a cabo actuaciones en el origen de los desplazamientos forzosos, que debe ser implacable en la persecución de las redes de tráfico y la trata de seres humanos, que efectivamente debe revisarse el reglamento de Dublín, por una parte, para examinar los criterios de definición y actualizar la noción de lo que es países seguros, y por otra, para derogar la vinculación al primer país de llegada al territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo, que además debe incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y, en particular, garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofe y de tránsito, que además debe actuar en activar políticas de concesión de visados más flexibles, principalmente en lo que se refiere a los visados humanitarios, y eliminar la exigencia de visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto, que se deben reforzar e incrementar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existentes,
y sobre todo los nacionalistas de Nueva Canaria entendemos que lo importante ahora es que ese impacto no se agote, que pensemos con ambición y que aprovechemos esta coyuntura para sentar las bases de un cambio profundo en las políticas migratorias y de asilo, y que no nos veamos en esta situación de inanidad y de incertidumbre en la próxima vez, si Dios quiere que no sea, pero si vuelve a pasar, que no nos veamos en la situación y en la dilación del tiempo que nos estamos viendo en esta. Esas son todas las razones por las que efectivamente Nueva Canarias apoya la proposición no de ley. Gracias. Muchísimas gracias, doña María Esther. En nombre del Partido Popular, doña Cristina Tavia. Muchas gracias, presidente. El 10 de octubre el Parlamento de Canarias aprobaba por unanimidad una declaración institucional. Todos nos poníamos de acuerdo sobre la participación activa y coordinada de todos los poderes públicos ante este drama, sobre una estrategia común de ayuda a refugiados, reforzar las capacidades de acogida y de refugiados existentes en España, y reclamábamos el compromiso de todas las comunidades autónomas. Y, desde luego, todos nos poníamos de acuerdo en exigir la aplicación de combatir, el tráfico y la trata de seres humanos. Y, en quinto lugar, respetar la Convención exigir el respeto de todos los países de la Convención de Ginebra de 1951. Y, por clara alusión, claro que nuestro grupo político está de acuerdo en el respeto de los derechos humanos, no solo en Venezuela, también en Eslovenia y en cualquier lugar del mundo. Respecto de la obligación del ministro del Interior de evitar esas goteras en los flujos migratorios en cuanto a las solicitudes de asilo o en cuanto a la acogida de refugiados, yo creo que más que criticarlo es su obligación, y que, por lo tanto, al contrario, lo que tenemos que hacer es todos exigirle a nuestro país y al Ministerio del Interior que efectivamente evite que pueda haber en esas solicitudes de asilo o de acogida de refugiados, pues que pueda haber alguna persona que realmente no viene de esa manera. Desde entonces, desde que se aprobaba esa declaración institucional, ni la Unión Europea, ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de Canarias hemos estado parados, y de alguna forma yo entiendo que hemos cumplido aquello que nos propusimos. Seguimos impactados, evidentemente, día sí, día también. Hoy la foto es para esa columna de solicitudes de asilo que atravesaba ayer Eslovenia, y desgraciadamente todos los días tenemos una foto, y lo que nos mantiene a todos sobrecogidos, y de alguna forma yo entiendo esa sensación de impotencia y de frustración que comparto, y que, por lo tanto, celebro que se haya traído esta proposición no de ley que nos permita hacer un repaso de qué es lo que se había hecho, y lo voy a decir muy rápido, y le pido al presidente que me permita aclarar lo que hemos hecho desde aquel 10 de octubre. Precisamente, el 22 de septiembre, los 28 países de la Unión Europea llegaban a un gran acuerdo, por aplastante mayoría, lo cual era una gran noticia, para acoger 120.000 refugiados en un primer cupo de 66.000, de los cuales España ocupa el tercer lugar de países dispuestos a acoger refugiados de toda Europa, concretamente en ese primer cupo 8.023. Y, por lo tanto, es importante que no hayamos escuchado en ningún medio de comunicación a ninguna comunidad autónoma intentando escaquearse de esa acogida y esa integración, y que estemos todos dispuestos a esa integración. El Congreso de los Diputados, desde entonces, los 8 portavoces, les iba a enseñar hasta la foto con la firma de todos los grupos políticos de forma unánime, acordaban que no podemos dejar a los refugiados a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, arriesgando sus vidas. Todos los portavoces del arco parlamentario español de acuerdo en esa iniciativa. Y todos firmaron que estaban de acuerdo en que el Gobierno de España ha mostrado su disposición a hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger a cuantos solicitantes de protección internacional proponga la Unión Europea.
hay un grupo interministerial, 7 ministerios nada más y nada menos aplicados en el traslado, acogida, en garantizar el respeto de los derechos humanos, en el traslado, la acogida y también la integración de esas personas. Se convocó la Conferencia Sectorial de la Inmigración con participación de todas las comunidades autónomas y, muy importante, los que al final van a padecer a esas personas, es decir, porque van a incrementar los gastos, los municipios, con la participación de la Federación Española de Municipios y contando, y ha habido múltiples reuniones y a los medios de comunicación me remito, con todas las entidades especializadas en refugiados, ACNUR, Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, SEAR, Asociación de la Comisión Católica Emprende, ACER, en los presupuestos generales del Estado, que es lo que nos duele, lo importante. Hubo una propuesta inicial de 13 millones de euros desde el primer momento que se inició el trámite parlamentario y después una enmienda de todos los grupos políticos y nos pusimos de acuerdo todos los representantes de todos los españoles de dedicar nada más y nada menos que 200 millones de euros de los presupuestos generales del Estado precisamente al reaseamiento y reubicación de refugiados. No existen, es lo que quería traer a esta comisión, no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario abordar para mitigar un problema de máxima complejidad, tanto en su raíz como en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales. España ha sido un ejemplo de integración, no solo esta legislatura, siempre, y Canarias, a mi juicio, por lo que escucho de ustedes, señorías, lo ha sido. Un ejemplo de integración, lo está haciendo y también está dispuesto a hacerlo. Reforzar, otra medida que se ha aprobado, reforzar plantillas, medios y formación de la Oficina de Asilo y Refugiados, nada más y nada menos que 6,2 millones adicionales, se ha incrementado un 100,5%. Impulsar todas las vías diplomáticas, en relación a lo que ha planteado la portavoz de Nueva Canarias, todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten necesarias, tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas, para la búsqueda de la pacificación de los países en conflicto, que constituyan el origen, y no nos engañemos, y termino, y apoyar una política de asilo en la Unión, la política, de asilo, y lo digo claro porque este es el motivo por el cual, alegrándonos de que hayamos podido hacer este repaso y por lo tanto controlar lo que están haciendo todos los gobiernos en esta materia, este es el motivo por el que no vamos a apoyar esta proposición no de ley. Y es porque tenemos que estar a lo que la Unión Europea diga en política de asilo. Es un complejo asunto del que no puede abusarse y los requisitos para conseguirlo, lograrlo, están en la Ley 12/2009, modificada por la 12/2014, y lo más importante, señorías, que tenemos todos que respetar los acuerdos de Schengen de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Cristina. En nombre del Grupo Partido Socialista Canario, doña Rosabella Cabrera. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. El Grupo Socialista no quiere introducir nuevos elementos discrepantes en el asunto en el que casi todos estamos de acuerdo en lo sustancial, es decir, en la necesidad de que la Unión Europea y los Estados miembros adopten las medidas necesarias para atender la mayor crisis humanitaria que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez dicho esto, no nos parece correcto reabrir un debate que hemos sustanciado hace apenas unas semanas, el pasado septiembre, en el seno del Pleno de la Cámara, mediante una iniciativa que planteó nuestro propio grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, para que fuera debatida y discutida. Nosotros seguimos manteniéndonos en la misma postura, como no podía ser de otra manera, por tanto nos gustaría solicitarles que retiraran esta proposición no de ley. En caso de que no lo consideraran así conveniente, pues nosotros nos veríamos obligados, por supuesto, a votar en contra de la misma. Muchísimas gracias, doña Rosabella. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Migdalia Machín-Tavia. Bueno, buenas tardes. Desde el Grupo Nacionalista Canario, como se reiteró también cuando se debatió este tema en el Pleno, volvemos a reiterar que
Obviamente Europa está tardando en dar una respuesta y nos da la sensación que es una respuesta a la urgencia, no una respuesta con altura de mira a lo que se nos ha venido encima con una situación tan límite y que no es fácil de solución. Y sobre todo de que, sabiendo que la comunidad internacional, cómo se está desarrollando todos los conflictos de donde vienen estas personas, no ha sabido reaccionar, y eso sí que es un problema de, creo que, reflexionar de cómo debe actuar ante una situación de prever de la comunidad internacional. Y entendemos también que una cuestión de poder ayudar y intentar frenar todo este límite que está viviendo ahora mismo Europa tiene que estar basado en tres cuestiones. Una, mucha diplomacia, para eso está la diplomacia, para resolver y dialogar. Otra, por una ayuda económica a esos países para que intenten salir adelante, y también con una cooperación, pero esa cooperación que sea eficaz, cosa que muchas veces en los países donde se coopera damos la sensación de los países que ayudamos que es una cooperación que cae en vano y no para lo que realmente está destinada. Como bien ha comentado a mi compañera del PSOE y otros también de otros compañeros, esto ha sido un tema que ya se ha debatido en el Pleno. Entendemos que como en la sesión plenaria ya se debatió, incluso hubo una declaración institucional también sobre esta cuestión, pues entendemos que tenemos que agarrarnos a eso en el sentido de que no que sea importante, sino que es una cuestión que ya se ha debatido, y eso también nos lleva a que, como el Pleno tiene el órgano decisorio de debate y de decisión, pues nos queremos agarrar, y por eso en principio pues nuestra votación será no favorable. Muchísimas gracias, doña Megdalia. A continuación pasamos a la votación de la proposición no de ley. Conforme al... Don Juan José, no hay trámite. Como no había trámite no hay grupo enmendante, en primer lugar es el proponente y posteriormente los grupos no enmendantes. Lo siento. ¿Votos a favor de la presente proposición no de ley? ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? Pues por 8 votos en contra y 4 a favor queda rechazada la presente proposición no de ley. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias, señores.